explicarles que, a ver, yo soy historiadora, soy profesora de historia del arte, pero en realidad mi aproximación a la historia esta, a las revueltas del pan, y sobre todo al personaje de la Negreta, es a partir de una historia, no como historiadora, sino de una historia personal mía, y más como novelista, porque yo escribo novelas también, aparte de escribir cosas sobre historia del arte y sobre historia en general, escribo novelas, me gusta imaginarme cosas. Entonces, ¿cómo parte? ¿Por qué de repente se aparece la historia de las revueltas del pan? ¿Qué es lo que me lleva a esto? Quería explicar un poquito esto. Y también explicárselo porque yo quiero que hablemos después entre todos cómo se hace la historia. Cómo hacemos la historia y también la necesidad de aproximarnos a la historia desde otro lugar. Desde otro lugar, porque es como realmente yo pienso que esta necesidad de acercarnos a la historia desde otro lugar nos va a ayudar realmente a construir un mundo nuevo, gente diferente, gente con un sentido crítico, que es lo que muchas veces se olvida, que es tan urgente y necesaria la creación de gente que sepa mirar desde otro lugar, como a veces también el implementar toda una serie de políticas relacionadas con la economía, con toda una serie de cosas en las que en general la gente que nos reivindicamos como gente de izquierda nos parece a veces que es más importante, y olvidándonos de esto otro, de esta necesidad de mirar y de aprender las cosas desde otro lugar. Entonces yo, antes que nada, quiero decirles el nombre, leer aquí en voz alta el nombre de las 6 personas que fueron colgadas en la explanada de la Ciutadella el día 29 de mayo, creo que fue, finales de mayo del año 1789, acusados de haber participado en unas revueltas por la bajada del precio del pan. Quiero pronunciar su nombre en voz alta porque son los nombres de los que siempre se han considerado los vencidos, los que nos olvidamos de ellos. Y entonces me parece que tenemos, sobre todo, una manera de mirar la historia desde otro punto de vista, es también haciendo presente esos nombres y haciéndolos nuestros. Ellos eran Josep Casanova, lo Matallegant de Ripoll, Manuel Barbeta, el Dragaminas de Barcelona, Antón Ramón, lo Capdell de Vic, Josep Montero, el Campana de Sant Feliu, Josepa Vilaret, la Negreta de Barcelona. Y junto a estos 6 que colgaron en la explanada de la Ciutadella, obligaron a otros más a presenciar a pie del cadalso la muerte de sus compañeros. Ellos eran Josep Prats de Serinyà, Eulàlia Prats de Martorell, estos 2 eran esposos, Antón Mañosa de Barcelona y Josepa Bordius de Vic. Como ven, hay 3 mujeres que reciben las mayores penas, una es colgada y las otras 2 obligadas a presenciar la muerte de sus compañeros al pie del cadalso. Pero no solamente estas personas son las que van a estar represaliadas en estas revueltas, en las que más o menos se cree que participan alrededor de 8.000 personas. Piensen
que en Barcelona, en ese momento, se calcula que hay unos 100.000 habitantes. O sea que es más o menos, sería como el 1% aproximado de la población de Barcelona, un poco menos quizás. Son cálculos aproximados, que participa en estas revueltas. ¿Qué pasa con estos otros represaliados? Muchos de ellos son condenados a galeras. Las galeras, sabéis, que eran unos barcos prisión que estaban anclados a orilla del puerto, alejados del puerto, y que habían desaparecido. Hacía como 40 años que ya no existían más, se habían dejado de utilizar como prisiones. Vuelven a aparecer en el horizonte de Barcelona para, si piensen en la cantidad de presos que tiene que haber habido, porque no daban abasto los espacios de prisión tradicionales que había ya en Barcelona, para meter gente, que aparecen las galeras otra vez. Y ahí meten gente, llevan gente a prisión, a galeras, y a otros los condenan a destierro y a otros a Orán, que era, imaginen, allá, a Melilla, ¿no? Que los llevan a una prisión donde estaban en unas condiciones espantosas. Era una de las peores prisiones que había, de las peores condenas que se podía dar a la gente, ¿no? En ese momento. Bueno, si les dije que había unos 100.000 habitantes en Barcelona, piensen que, al igual que lo comentábamos ayer cuando estábamos hablando con Manuela Isa, que era sobre la vaga de Yucatés, se produce un fenómeno parecido al que se produce en el siglo XIX, es decir, que hay un gran aumento de población. En el siglo XVIII también se produce este mismo fenómeno. Si en 1000, más o menos, estos son cálculos aproximados, si en 1750 se calcula que hay en Barcelona unas 50.000 personas, serían los habitantes de Barcelona. Y a partir, cuando comienza la primera industrialización, que es con la fabricación de las indianas son unos tejidos de algodón pintados, que después vamos a hablar de esto, y cuando comienza la fabricación de indianas en Barcelona, aumenta la población. Viene población por un lado, de las poblaciones aledañas y también del Principado, sobre todo de la zona, como ven, por la gente que está condenada, gente que viene no solamente del barcelonés, sino incluso también de zonas como Girona, de Figueras, también venía mucha gente, que van a engrosar esta población que viene en busca de trabajo. Bueno, es esta gente, estos primeros proletarios los que forman parte de esta revuelta. Esto en realidad, yo lo que he estado leyendo, lo que dicen la gente que ha estado mirando de primera mano las fuentes históricas, no lo pueden decir con certeza. Es decir, ¿quiénes eran los que forman parte, ¿no? de los que van a encabezar estas revueltas? ¿Eran gente que eran trabajadores de fábrica? Podía ser. ¿Por qué podía ser? Podía ser porque, evidentemente, en ese momento, el trabajo, el tener o no tener un trabajo en una fábrica, el tener o no tener empleo, el tener o no tener un salario, estaba relacionado con muchísimas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, que hubiese guerra con Inglaterra y que impidiera la flota británica, que impidiera pasar a los barcos que están proveyendo de algodón a las fábricas en Cataluña. Entonces, ¿esto qué pasa? Las fábricas, si no tenían algodón,
¿no? Los talleres en ese momento de indianas no podían fabricar, entonces si no podían fabricar la gente no trabajaba, y si no trabajaba se morían de hambre, porque bueno, era así. Y bueno, esto era una circunstancia, y había otra serie de circunstancias también relacionadas con la suspensión de pronto de la fabricación de tejido de algodón, o que de pronto hubiese mucho stock en el mercado, ¿no? Entonces, ¿sabes? Si el capitalismo siempre tiene estas crisis, que ya ahora son unas crisis constantes, la forma esta de producción, y la gente de las fábricas estaban sometidas también a estos vaivenes. Esto podía haber aumentado también el descontento popular, es decir, que ya venía, ¿no?, anterior al hecho de que se produjera esta revuelta por el precio del pan. Pero, ¿por qué una revuelta por el precio del pan? Es decir, estas revueltas por el precio del pan son unas revueltas típicas, revueltas por motivos de subsistencia, motivos alimentarios, son típicas del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo lo que es el pueblo manú, vive, se alimenta sobre todo de pan. ¿Qué es lo que come la gente del pueblo en ese momento? Es pan, vino, que también se considera un alimento imprescindible y necesario, y los niños, esta vez me parece extraño, pero en el desayuno se desayuna con pan mojado con vino, incluso se lo dan a los niños pequeñitos. Y otra cosa que a veces, y aceite, lo básico que come la gente. Y a veces arenques. Y bueno, y si tenían por ahí verduras que suministraban, bueno, tenía una huerta en su casa o que suministraban las huertas cercanas, porque en ese momento Barcelona estaba rodeada de huertas, tenían las huertas de San Beltrán, que eran las que ahora yo creo que queda en la zona de Montjuïc alguna huerta por allá arriba, yo creo que son como los restos, puede ser, de lo que fue las huertas de San Beltrán. Tenían las huertas de San Antoni, que ahí estaba la muralla, de ahí por donde está el mercado de San Antoni, que era un lugar también donde colgaban a la gente. Ahí había también unas huertas, estaban las huertas de San Pau, y después todas las huertas eran las principales que suministraban también al mercado de Barcelona. Pero en general la gente del pueblo lo que comía era pan. Por eso un desequilibrio en el precio del pan que hacía que ya si no pudieras pagarte el principal sostén de tu familia, ¿no?, que era el pan. ¿Y qué tipo de pan se comía? Bueno, había tres tipos de pan que se comían. Uno, que era el pan que comía el pueblo de Manú, que era el pan negro, otro que era el pan michá, que era una mezcla de harina blanca con lo que ahora, con los restos de la semilla, lo que ahora, claro, ¿cómo se dice? Harina integral. Sí, harina integral, bueno, que es el de los la restos. copolla. Claro, lo que... Tal. Sí, bueno, que ahora pensé que es cansado, pero bueno, en la época no se veía así, ¿no? Y el pan blanco, que era el más caro, y después había otro tipo de pan que se llamaba el pan de talla. ¿Qué era el pan de talla? El pan de talla era lo mejor, era el más bueno, y era, ¿cómo se lograba este pan de talla? Era el que a partir de harinas que la gente rica en general que podía comprar en el mercado de harinas que tenía en su casa, las llevaba en su propia harina a cocer en los hornos de Fournaise y Fraqués. Bueno. Entonces, en general, la gente lo que comía era el pan negro, que tenía
restos de lo que es la cáscara del trigo, que ahora es tan buena, ¿no? Que pensamos que tiene que tener. Pero bueno, esto era lo que conté. Entonces, ¿cómo es que, es decir, quién regulaba el precio del pan? ¿Quién era que arreglaba? Era generalmente en Barcelona, por las características de los habitantes, es decir, Barcelona es una ciudad, piensen, en 1789, como habíamos dicho antes, con una gran población, una que trabaja en las fábricas y con mucho de lo que se llama pobla menut, gente que trabaja en fábricas, artesanos, pequeños comerciantes, es decir, mucha gente que consume mucho pan y que no tiene un salario muy elevado. A diferencia de Madrid, que es una ciudad donde está la corte, entonces, y hay muchos funcionarios del Estado y hay sirvientes. Entonces, la diferencia de quién fija los precios del pan en Madrid y en Barcelona está relacionado con esto, con quiénes son los habitantes de Madrid, fundamentalmente, y quiénes los de Barcelona. En Madrid, el precio del pan no está fijado, es libre. Y lo que sí se regula es la venta de granos en casa y todo esto. Esto sí que está más o menos regulado. En cambio, en Barcelona es al revés. El ayuntamiento fija el precio del pan y deja libre la venta de granos. Me parece que lo dije al revés. En Madrid dije bien, ¿no? En Madrid el precio del pan es libre, si lo dije bien. Sí. Bueno, digo a ver si se lo digo. Bueno, ¿por qué el ayuntamiento necesita fijar el precio del pan? Porque tiene miedo a las revueltas populares. Tiene miedo que si el precio del pan sube demasiado y es lo único que come la gente, o es lo que mayoritariamente comen, se produzcan revueltas. Entonces intenta siempre, es el ayuntamiento el que controla la fabricación del pan. ¿Cómo la controla? Es decir, existe lo que se llama el pastín municipal. El pastín municipal es el lugar donde se amasa el pan y se cocina y se vende, por ejemplo, a minoristas que tienen barracas de pan por ahí y las venden. Pero el ayuntamiento es el encargado de amasar y cocinar. El pastín estaba, creo que es uno, no sé si no había otros. ¿Se ve la plaza de San Agustín de ahí? Allá. Allá había un pastín municipal. Bueno, ahora para les explicaré por qué le digo esto. Lo que pasa es que a veces el ayuntamiento dependía de los momentos. A veces el ayuntamiento también lo que hacía era dar concesiones a hacendadas, es decir, había alguien que compraba al ayuntamiento la posibilidad de amasar, cocinar el pan, dependía de los momentos. Y el ayuntamiento controlaba a este hacendista intermediario. Bueno. En el momento en el que se produce del revolucionario del pan, en 1789, coincide también con una muy mala cosecha en toda Europa. En 1788 hay una muy mala cosecha y en toda Europa se produce un desabastecimiento de granos de cereal para toda Europa. Lo que pasa es que Barcelona estaba en una situación bastante privilegiada porque de dónde venía el grano que se consumía en Barcelona. Si tenía, claro, venía
del exterior, se transportaba desde diferentes países europeos, también venía muchas veces del interior de España y también se proveía de lo que se producía en el plano de Barcelona. Lo que pasa es que lo que se producía en el plano de Barcelona no era suficiente como para, o lo que se producía dentro del Principado también, no era suficiente como para abastecer a toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Es verdad que hay una falta de suministro de trigo, precisamente por las malas cosechas, pero también es verdad que hay ciertos acaparadores que hacen, porque claro, que hacen que el trigo aumente de precio y que entonces si el trigo aumenta de precio el pan. ¿Y por qué aumenta de precio? Porque estamos también en un momento en que Carlos III introduce unas políticas económicas liberales, liberaliza en cierto sentido comienza esta política ya de libre cambio, libre comercio, liberaliza el precio del grano. Entonces, bueno, esto muchas veces, porque creen que el mercado va a regular él mismo los precios, pero no es así. Entonces, bueno, esto es bastante complicado porque hay momentos en que hay zonas de España donde se tasaba, se cobraban impuestos cada vez que tú transportabas cereal y pasabas una barrera, iba imponiéndose diferentes impuestos, aumentaban, bueno, en otros lugares donde esto se sacaba, bueno, era esto así como muy complicado. Pero todo esto influye también en que en este momento en Barcelona sube, el precio del pan sube muchísimo. Y la gente, bueno, estalla. Hay un estallido popular precisamente porque la gente denuncia que hay acaparadores y denuncia quiénes son estos acaparadores. Es decir, denuncia al gobernador militar, que en ese momento es el conde del Asalto. El gobernador militar era el representante del rey en la ciudad, era lo que ocupaba el lugar que en la época de los Ángeles ocupaba el Leontiné, y vivía en lo que hoy es el Pla de Palau, y ahí estaba, se llama Pla de Palau porque estaba el Palacio Real, y ahí estaba la sede donde vivía. Bueno, lo acusa al conde del Asalto, el de la calle, el que le quitaron el nombre y le pusieron Carrerno, que era el nombre del siglo XVIII, de ser uno de los que acaparaba grano. A él, a algunos monasterios, porque los monasterios también tenían el derecho, que se llama derecho de compra, derecho también a cuando entraba cereal, a tener una cantidad de cereal para su propio sustento. Y sobre todo acusa al asentista, es decir, a aquel que el ayuntamiento le había dado el derecho de cocinar el pan para después distribuirlo en las barracas, que se llamaba Torres. Este vivía en la calle Hospital. Lo acusan a este que tenía digamos que se llama una compañía, llamada Torres y Compañía, que eran los que tenían dado por el ayuntamiento el concesionario de la fábrica de cemento. El día 28 de febrero se produce la primera revuelta, porque bueno, la gente escandalizada por el precio, pues dice que el pan había subido muchísimo, y no solo que había subido, sino que lo habían hecho más pequeñito. Entonces, y que la harina era de malísima calidad. O
cocinaba el pan el pan negro, que era el pan que comía. Entonces, bueno, se produce la gente sale a la calle y empieza a reclamar pan, que bajen el precio del pan y que quieren pan y lo que sea. Cada vez los ánimos se caldean más y más y empiezan a quemar las barracas de venta de pan. Les prenden fuego a las barracas de venta de pan. Y no solamente esto, sino que se aprovechan en las barracas estas, en el pastis municipal, cogen la harina, y bueno, y la gente con la ropa que tenía se mete la harina y se la lleva y cogen masa hecha, se la guardan, y empiezan a repartirse lo que encuentran por ahí y a quemar las barracas, cogen las barracas que eran de madera, las tiran a la sequía condal, por ahí todo esto ocurre por el barrio de la Ribera, y van marchando hacia la calle Boquería. En la calle Boquería tiran una barraca, también la incendian y llegan a la calle Hospital, donde vivía el tal Torres. Y ahí, en la casa del Torres, suben a la casa de él, cogen todos los muebles que tiene el Torres y todos los papeles y le empiezan a tirar todo por la ventana y a prenderle fuego todos los muebles del Torres. Bueno, frente a esto y con el peligro, piensen que en esta época había muchos peligros de incendios, se producían muchos incendios por contagio. Había una vela que de golpe la gente se descuidaba y prendía fuego por contagio a las casas de lado. Entonces, bueno, la gente al ver que están prendiendo fuego en la casa al Torres, se ve que algunos de los que formaban parte de esta gran alboroto dicen que paren porque se puede incendiar todo el barrio, y esto no lo querían. Bueno, al Torres no le hacen nada, porque básicamente lo querían tirar al fuego también, pero bueno, no le hacen nada. Y el ayuntamiento intenta calmar los ánimos y sacan a la calle parte del ejército que estaba en Barcelona. Había muchos cuerpos del ejército diversos que estaban en los distintos fortines que rodeaban la ciudad, como se estaba el de la Ciutadella, estaba el Fortien, que había. Bueno, entonces salen y se enfrentan con la gente los increpa y estos no dicen nada. Hay como una orden de no tirar sobre la gente. Y la gente empieza a tirar piedras sobre ellos, pero el que manda el batallón que era como para parar los desmanes, ordena que a Cuba vuelven. No, ¿sabes? No hay como realmente una gran impresión. ¿Por qué no se sabe? Muy bien, no hay. En ese momento no se lo puede. Bueno. Supongo que es porque había muchísima gente en la calle, probablemente, bueno, no sé. No hay una cosa muy clara porque no se produce en ese momento la represión. Que después sí, bueno, ya van a ver, después sí se produce. Al otro día, la gente sigue revoltada, entonces aparecen unos bandos que se pegan en la calle, donde dicen que se va a bajar, se acepta la bajada del precio del pan. Y un grupo de personas, frente a este triunfo, se van a buscar a un juez de la Real Audiencia y les dice que lo acompañen, porque van a pedir la libertad de muchos, porque se producen muchísimos detenidos. No es que lo que hacen es eso no disparar sobre la gente, pero sí que hay, si se produce eso, si se hacen detenciones, muchas detenciones. Van a pedir la libertad de la gente que está detenida
y se acepta la libertad de estas personas y bueno, y se dice que se va a bajar el precio del pan, que todo el mundo vuelva a su casa, que bueno, se reúnen las fuerzas principales de la ciudad, que son, ¿quiénes son? La nobleza, los miembros de las cofradías, de artesanos, y lo que se llama los ciudadanos honrados. Los proms. Proms, sí, ciudadanos honrados, Sí. De Barcelona. Que era como una... No llegaban a ser nobles, pero bueno, pagaban menos impuestos, ¿no? Pagaban, se tenían toda una serie de privilegios también estos personajes que eran ciudadanos honrados, tenían esta identidad. Bueno, entonces se reúnen y intentan calmar los ánimos para que la gente no siga el juego. A todo esto, los curas, también los capuchinos, parece que la noche anterior habían salido con un sagrario para que la gente no se calmara, ¿no? En nombre de Dios, yo qué sé, bueno, no mandan a paseo a los capuchinos, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que el precio del pan sí que se baja. Entonces, bueno, se fabrica pan, se reparte el pan, ¿y qué pasa? Que la gente se da cuenta que el precio del pan lo bajan, pero que el pan es más pequeño y de peor calidad, ¿no? Entonces, muy rabiosos, vuelven otra vez a exigir no solamente que realmente se baje el precio del pan, sino también que se baje, que esto también era lo que habían pedido anteriormente, también que se baje el precio del aceite también y del vino. Bueno, esto cada vez hay una manifestación que parece que es mucho más numerosa que la anterior. Ya los ánimos están como muy caldeados y entonces se va la gente al Pla del Palau. Y ahí en el Pla del Palau, dicen que el Pla del Palau en el siglo XVIII era como si ahora que digamos la Casa Cataluña, era el centro de la vida ciudadana, era a donde la gente iba a pasear, siempre estaba muy lleno de gente y ahí estaban las murallas, ahora lo que es la virtud de la Marqués de la Argentería, o de Isabel II. Isabel II, Bueno, que va cap a Barcelona, sí, bueno, y la Argentería, como Marqués de la... Bueno, ahí estaba la muralla, y ahí abajo ya estaba la playa y el puerto, ya se veía. Bueno, entonces, la gente va ahí, todas las manifestaciones, había gente paseándose también, pero bueno, va toda la manifestación porque quieren quemar el palacio donde está el capitán general, que es el conde del Asalto. Ya están fritos y quieren acabar con todo, ¿no? Pero piensen que lo que grita es Mori, el conde del Asalto, y visca el rey. Claro, a ver, los historiadores dicen que esto significa también que estas revueltas, yo voy a hacer lo que dicen, a ver si lo digo, que estas revueltas populares, es decir, no tienen nada de ideológico, no intentan cambiar nada, y que en realidad lo que se quiere no se pone en cuestionamiento ni el status quo, sino que lo que se quiere es quizás volver a un status quo anterior, es decir, solamente muy puntualmente se quiere la rebaja de los precios y nada más, no hay nada más de eso, ¿no? Dice Irene Castells, que tiene un artículo que es muy interesante y muy profundo sobre esto, dice:
no hi havia res ideològic ni que respongués a una doctrina, només un objectiu precís que els donava la coherència de grup en la seva manifestació de protesta. Y se dice que, bueno, que también que por eso también se pone bajo el amparo del plan, ¿no? Pero yo no sé si es tan así. Yo creo que esto es lo que tenemos también que discutir y que mirar, mirarlo desde otro lugar a esto. Y también es interesante ver este tipo de protestas desde otro lugar. Y, por ejemplo, la cuestión de poner al rey de ampararse era algo que se hacía generalmente, es una manera de protección también. Como cuando un fugitivo se ponía en sagrario, iba a la iglesia donde no lo podía. Eso quiere decir que creía en Dios, que creía no, se estaba salvando su vida porque sabía que si lo perseguían en una iglesia no lo podían coger. Por eso se refugiaba en el sagrario. Entonces, bueno, no sé si es que no se cuestionaba nada. Bueno, en este momento, cuando llegan ahí al Palau Real, ahí es cuando salen varios batallones, y en ese momento viene la caballería también, y bueno, y ahí es el escabecheo. Ahí a la gente que se estaba, incluso a la gente que se estaba paseando por ahí, con los sables le dan sablazos, algunos desesperados empiezan a correr y se tiran desde la muralla, se tiran al mar. Bueno, hay hay muchos heridos, no se sabe cuántos, y quienes recogen esto, como se sabe, todo esto se sabe a través de fuentes orales que presenciaron esta represión y estos acontecimientos. Uno de ellos es el Barón de Maldá, que es el que vivía en lo que hoy es el Cine Maldá, y que tiene un diario que lleva durante toda su vida, que son como 30 tomos, que están depositados en la Casa de la Arriaca, en el Archivo Histórico de Barcelona, y que día a día registraba lo que ocurría en Barcelona. Entonces es una fuente muy interesante sobre esto, pero también hay otras fuentes, hay otros testigos, entre ellos un funcionario de la embajada francesa que también escribe sobre esto, y hay también un botiguer, un señor que tiene una tienda de sombreros, que también presencia los hechos, y es interesante ver cómo los diferentes testigos se ponen más a favor o más en contra, dependiendo del lugar que ocupan en la escala social. Por ejemplo, el botiguer, el sombreré, cuando habla de esto, lo ve como entendiendo más el porqué de estas revueltas. El Barón de Maldá, evidentemente, forma parte de esta capa de gente privilegiada en Barcelona y que le molesta profundamente esta situación que se está viviendo en la ciudad. Aunque, no obstante, ya veremos lo que él dice cuando se produce después la muerte de los que se acusan de haber encabezado esta protesta. Bueno, entonces, esta protesta, esta represión, hace muchos heridos, no se puede contabilizar cuántos, se dice que algunos están tan heridos que se los llevan a sus casas y que mueren en sus casas porque mueren de susto, les dicen en la crónica. Bueno, pero sí que se sabe que fue una represión muy, muy, muy tremenda, que muere mucha gente, que quedan muchos heridos y que se toman una cantidad enorme de prisioneros. Entre ellos, a estos 6 que mencioné al comienzo y que van a ser juzgados. Como resultado de todas estas protestas, se forman para controlar a la población, son como somatenes, grupos que vigilan el orden de la ciudad, formados precisamente por esto, ¿sí? por la nobleza, por los miembros de
de las cofradías y por la gente esta, ¿cómo era que dije recién? Los promos. Sí, los promos, sí, no, siempre se me olvida. Bueno, por esto, es así. Y forman como grupos que van por las calles a las noches de vigilancia para parar cualquier síntoma de nuevas manifestaciones de protesta. ¿Qué pasa? ¿Se calma esto enseguida? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el precio del pan parece que se baja, después se vuelve a subir otra vez. Y la gente que se queda aplacada, se quedó tranquila en su casa, ¿qué pasó? Bueno, el varón de maldad cuenta que, a ver si me encuentro de qué es el varón de maldad, que en el día, esto fue, piensen, se acaba con todo esto, esto dura más o menos en total unos 5 días, del 28 de febrero más o menos hasta el 5 de marzo, más o menos. Y el varón de maldad dice que hay el día 29 de marzo hay un intento por parte de las mujeres de reiniciar las protestas. Dice, de unas mujeres que tienen eso dice, ¿no? El survey, así como, sí, malaltís, y que muchos hombres estaban a punto de seguirlas y por suerte se logra detener este nuevo intento de seguir con estas protestas. Bueno, a ver, otra consecuencia de estas revueltas es que el conde de Lasalto es destituido y mandan al conde de Lacy, que es muchísimo más represivo, que lo que va a intentar es hacer que en la ciudad no vuelva a haber nunca más algo un tipo de revueltas de este estilo, y quiere aplicar una lección que haga desistir a la gente de esto del todo. Entonces es cuando se juzgan a los que cogen, que dicen que los han visto incendiar. Hay muchas denuncias, se paga a la gente para que denuncie a sus vecinos, y estos que cogen son los que están acusados fundamentalmente de poner fuego, de prender fuego las barrancas del pan. Y entre ellos está la negrita, que la llevan y la juzgan junto a sus compañeros, y en un juicio que sigue día a día este personaje terrible y deleznable, que es el Lacy, el Lacy Iguay, que es un militar que está al servicio de Carlos III, que se le conoce dentro de la historia como un militar liberal, sí, y que es originario de Barcelona, nació en Barcelona, pero que tiene todo como un currículum de haber viajado, de haber formado parte de campañas, incluso llega hasta Rusia, yo qué sé. Y el conde de Lacy se hace gobernador militar, y ya les digo, toma a su cargo personalmente la presencia con todos los días del juicio, los juicios, supongo que también que para imponer, para que su presencia fuera bastante determinante con respecto a las sentencias, ¿no? Y
el conde de Lacy es familia, es descendiente de irlandeses, pero bueno, de familia irlandesa que vivía en Barcelona. Es un dato, es un pariente, como el rey de Sabi, de Milán del Bosch, de la familia de los Milán del Bosch. Bueno, si cuando empiezas a investigar, al final te encuentras que son todos familiares, siempre. Como ayer estábamos hablando también, bueno, ¿quién es la negrita? ¿Quién es? Que sí, que bueno, se sabe muy poco, es decir, lo que se tiene, como se sabe muy poco de toda la gente que fue reprimida, como se sabe muy poco de toda la gente que conformaba este pueblo menú que se va a levantar en contra de esto que era realmente una necesidad, es decir, el pan era una manera de su alimento principal, era su forma de subsistencia. Ella, lo que se sabe, por ejemplo, es que era la mujer de un sirviente, de un hombre que trabajaba de sirviente en la casa del Hereu Molins. Se sabe que tenía 2 hijos, y esto se sabe porque cuando es llevada a la prisión, cuando va a la torre, donde está prisionera, en la torre de la Ciutadella, la mujer del teniente de la Ciutadella, del militar encargado de vigilar, ¿no?, la Ciutadella, se acerca a ella, la tenienta se llama, y intenta, es decir, le promete a ella que ella se haría cargo de sus hijos. Si hay como una aproximación así de empatía de mujer a mujer, en este momento. Otra cosa que pasa con la negreta, que está que esto lo recoge el barón de Malgá, que es el hecho de que la duquesa de Clariana es una noble barcelonesa que tiene el palacio en lo que ahora estaba el palacio de ella, en lo que ahora es el Fomento del Trabajo Nacional. Ahí estaba el palacio de ella, y es el que traslada piedra por piedra cuando se les ocurre a principios de siglo inventar el barrio gótico. Entonces traslada el palacio de Clariana piedra a piedra, lo ponen ahí y lo arreglan de acuerdo a lo que pensaban que tenía que ser un palacio medieval catalán. Lo arreglan un poco. Bueno, eso es otra historia que otro día se puede hablar. La invención del barrio gótico. ¿Y por qué se inventa? Bueno, entonces la duquesa de Clariana vive ahí, se apiada de que haya una mujer que van a ejecutar. ¿Y qué se le ocurre? Se va a ver a la superiora del convento de Santa Teresa. El convento de Santa Teresa estaba en lo que hoy es la Plaza de Madrid, y que lo derrocan cuando se produce la desamortización. Y bueno, ahí le dice que algo hay que hacer por esta mujer, por la negrita. Entonces, que no se les ocurre nada mejor que regalarle el hábito de Santa Teresa, para que cuando la cuelguen con el hábito de Santa Teresa, y que la entierren en lugar sagrado, en vez de enterrarla, como se hacía en ese momento, o llevarla al descarne, como se hacía en ese momento con los ejecutados. El descarne, que era el descarne, se llevaban a los ejecutados, había varios en la creu cuberta, en este caso algunos a la creu cuberta, otro a lo que es la dignidad, y ahí los ponían a los cadáveres en exposición ante las puertas de la ciudad. Antes de llegar a la ciudad, tú veías a los que habían estado condenados a muerte, para que sepas que si transgredías las leyes de la ciudad te podía pasar eso.
Bueno, entonces a la negrita consiguen que la entierren en el cementerio de la catedral. Bueno, sabéis que todas las iglesias de época tenían su cementerio. Alrededor del cementerio de la catedral llegaba hasta lo que hoy es la Plaza San Felipe Neri. Todo por ahí es un cementerio. Bueno, esto es más o menos lo que hay sobre... una cosa que me olvidaba del reloj hoy, una cosa que es muy importante. También de qué se los acusa, otro de los que cuando se establece el juicio, otro de lo que se esgrime como una falta muy muy grave que tienen los revoltados, y que es lo que me olvidé de explicar, que es el hecho de que una parte de los que están revoltados, de los que van ahí al Pla del Palau, se van a la Plaza de la Llana, y en la Plaza de la Llana se forman en grupo y van a la catedral a tocar arrebato. El tocar arrebato era llamar al pueblo a que se alce en armas, a que salga no se alce en armas, no sé qué armas tenían, pero bueno, a que salgan a la calle con lo que tengan. Entonces, este grupo que se va a la catedral, cuando quiere entrar a la catedral, las puertas están cerradas y revienta la puerta de Santa Lucia, de la iglesia que está al costado, y entra, y cuando entra sale el obispo y los canónigos y todo, bueno, pidiendo de que es un lugar sagrado en nombre de Dios, y lo mandan a Freír Monas, al obispo y a los canónigos, se suben al campanario y comienzan a tocar la tomasa. La tomasa era el nombre de una de las campanas de la catedral. Entonces, eso es uno de los cargos más graves que se tiene contra esta gente. Es decir, uno de los que a justicia son acusados de haber hecho esto, de llamar a arrebato. ¿Qué pasa? Bueno, en general, por ejemplo, cuando hubo la revuelta de la Fadrinada, la Fadrinada fue en el año 1774, creo, si no recuerdo mal. También la Fadrinada, es el tipo de la Fadrinada, también se toca arrebato, y cuando condenan a los chicos, chicos jóvenes, a los mozos, que es la Fadrinada, Fadrí era una revuelta de los jóvenes en contra de las levas obligatorias que se hacen. Entonces hay una leva obligatoria en el año 1774, por una guerra, para las guerras que se estaban manteniendo en ese momento, y se niegan, un grupo de jóvenes se niegan a estas levas, se escapan, y se produce también toda una revuelta bastante importante, tocan arrebato, y cuando los juzgan, algunos los ponen a muerte, otros a destierro, y se condena a la pena capital a la campana. La destruyen. Y Barcelona se queda sin campana mucho tiempo. En este caso, la campana no la condenan, pero se silencian las campanas durante 9 días, lo cual era para atemorizar al pueblo. Porque piensen que el tiempo, es decir, la vida de la gente, estaba arreglada por el sonido de las campanas. Por eso en catalán todavía se tiene la forma de decir la hora relacionada con el tañido de las campanas, 2 quarts, 3 quarts. Esta es una forma de medir el tiempo relacionado con esto, con el tañido de las campanas. Y el hecho de que se silencie era una manera también de crear un miedo generalizado, un estado de silencio, de miedo a la gente. Se para también
muchas de las actividades que están regladas a partir de este taller. Bueno, yo ahora, no sé, si después si queréis os explico un poco, quizás si tenéis ganas, yo qué sé, la cuestión de cómo funcionaba la fábrica de Indiana, yo qué sé, las mujeres que había que trabajaban ahí, si la negreta trabajaba o no trabajaba en una fábrica de Indiana, esto no se sabe. Entonces ahora yo les quiero mostrar de dónde surge la historia mía y la novela que escribo, donde tiene bastante importancia las revueltas del pan y la negreta se transforma en un personaje. Yo paso, esto ahora es más como escritora, que es lo que les explico. Yo pasaba casi todos los días por la calle Carmen. Yo llegué a Barcelona en el año 1977 y fui a vivir al Raval. Para mí, Barcelona ejercía una fascinación muy grande y porque, claro, yo vengo de una ciudad que no tiene historia, tiene una historia muy cortita. Sí que tiene una historia, tiene sus mitos y todo, pero piensen que la ciudad de Buenos Aires fue fundada en el año 1773, era una aldea pequeñita. Entonces, nunca, es recién, a partir del siglo XIX y del siglo XX, que Buenos Aires se convierte en la gran metrópolis del sur. Pero en ese momento, no, sí, es una ciudad prácticamente sin historia. Entonces, para nosotros, los latinoamericanos, el llegar a Europa, que es la cuna de nuestros antepasados, sobre todo los argentinos que venimos de todas partes de Europa, la historia de la ciudad ejerce una fascinación inmensa. Y para mí, el barrio antiguo aún ejerce, a pesar de la desgracia a la que está sometiendo los planes del ayuntamiento desde hace ya muchas décadas, pero sigue ejerciendo para mí esta especie de fascinación. Y cuando yo llego, vivo en el Raval, y paso todos los días por este grafito, que está, es que nadie lo ha visto. Cuando yo paso digo, ¿cómo no lo han visto? A ver, ¿dónde está esto? ¿A dónde está? La R que hay allá. Ah, no, no, es que está escrita allá. Yo paso la Rambla al Raval. Paso. Si no soy capaz de decirlo, pero es lo que está escrito. Ah, Pedro. Un hospital ese de San Pablo. Está en la calle Carmen. En la entrada, es la entrada de la Biblioteca de Cataluña de la calle Carmen. El Hospital de la Santa Creu. Sí, es al costado del Hospital de la Santa Creu. ¿Qué es la historia? Y bueno, yo siempre quise saber, bueno, en ese momento estaba estudiando, todavía no había hecho ni la tesis, ni nada, yo qué sé. Pero siempre quise saber qué era esto, me llamaba muchísimo la atención qué era esto. Y no encontraba así de referentes en la Biblioteca de Cataluña sobre este grafiti. Sé que es antiguo, un grafiti muy antiguo, el tipo de escritura, el tipo de símbolos. A mí cuando yo le preguntaba a algún profe de la facultad, decía, bueno, ¿qué son marcas de cantero? Eso no es marca de cantero, marca de cantero es otra cosa. Es una marca que se ponen en las piedras para indicar la cantidad de piedras que colocaban los años. Bueno, entonces yo en un momento, si pasaron los años, muchos años, me dicen, escribí, bueno, muchas cosas, yo qué sé, y en un momento dije, yo me voy a contar la historia y yo sola me voy a explicar lo que hice. Entonces, mirando todo detenidamente lo que ahí había, cada elemento de lo que había, bueno, no sé si veis que hay. Me voy a subir y les voy a mostrar dónde.
Es una figura de una dona a caballo. Tiene los pits marcados, tiene un vestidito. Pues yo pensé, es como el ahorcado del tarot, la ahorcada del tarot. Bueno, podría ser. Entonces, bueno, por ahí dice fuego y se apaga. Bueno, este fuego que se apaga realmente, yo pienso que tiene relación, esto es lo real, otra cosa es lo que yo estuve hablando. Tiene relación con que hay un incendio en el hospital de la Santa Creu, hay un incendio, y es probable que cuando el incendio se apaga, que cuando se vuelve a reconstruir los pabellones que se habían quemado, el incendio yo no recuerdo exactamente en qué año es, puede ser del siglo XVII, puede ser, que exactamente no lo sabía, pero no lo se haya escrito esto, como recuerdo, puede ser, son todas especulaciones, pero yo creo que es mucho más veraz de lo que yo pongo en mi novela, que también después hablo también de esto. Y ahí abajo de todo, dice fuérese Oliveros, 2 veces, fuérese Oliveros. Yo con todo sabiendo por cosas, por material que fui leyendo, que la historia de las revueltas del PAN, la historia de la Josepa Vilaret, que me interesaba como personaje, recordarla, pensé que iba a atribuir esa colgada a ella, que esa era Josepa Vilaret, y que me estaba ahí contando una historia, que era la historia de las revueltas del PAN. Entonces, bueno, es así como uno, cuando escribes, te vas, de pronto hay algo, un elemento que te llama la atención, ese elemento que te llama la atención, tú intentas saber por qué te llama la atención, por qué se recorta dentro de un paisaje que es uniforme, de algo donde la gente pasa constantemente y probablemente no le dice nada, porque en un momento determinado a ti te llama y te dice algo, te explica algo, ¿no? Entonces, era como querer explicarme esta historia. Esto unido, a ver, la historia es mucho más que esto, unido también a una necesidad que yo tengo en casi todas las cosas que escribo, en las novelas y también bueno, ahora en el ensayo, en el último que hice, que era sobre la cuestión de la Enriqueta Martí, como de vengar ciertas figuras que son anónimas dentro de la historia, que han sido olvidadas en el caso de la Josepa Vilaret, que sí, bueno, está recogida dentro de lo que son estas crónicas que les he citado, dentro de algunos libros de historia, está recogido su nombre, pero era una figura que a mí me interesaba vengarme de alguna manera, vengarme no solamente por ella, sino por todos los que habían sido colgados, injustamente por querer comer ellos y dar de comer a sus familias. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace en la literatura? Bueno, en la literatura lo puedes hacer. Es decir, en la historia, la manera de vengarte de todo esto como historiador es recordando a la gente anónima, recordando, y no solamente recordándola, citándola en escrito que tú vas a exponer, yo qué sé, en un congreso, para acumular papel. No, eso es lo que hace el historiador que cree en la historia como un progreso constante, ¿no? Que hay que acumular y que siempre vamos hacia mejor, no, eso no. Sino, yo creo que como
historiador lo importante es hacer tuyo, es decir, empatizar, que haya una carga afectiva en todo lo que creas, en todo lo que investigas. Y hay un compromiso real, un compromiso que va también en la medida de que te comprometes con la gente de hoy, recuperando los muertos de ayer. En la medida de este componente también afectivo, con aquellos que tú, digamos, recuperas, o yo que sé, vuelves a mirar, y que están ahí en la historia esperando a ser vengados también. A ser vengados de esta manera, sacándolos del anonimato. Por eso es que yo creo que les quería leer al comienzo de todo el nombre de esta gente. Pero no solamente así, sino también trabajando para que esta historia nuestra no se olvide, no sea destruida en aras de la especulación constante a las que nos están sometiendo las autoridades municipales, la Generalitat y todos, que van destruyendo sistemáticamente la memoria de los que tradicionalmente no han tenido memoria. Así se han cargado también todo, prácticamente, todo lo que son las fábricas del Borranou, todo lo que es el barrio el chino. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que vale más guardar o transportar el palacio de la duquesa de Clariana piedra por piedra y transformarlo en un ideal de palacio gótico catalán que conservar, por ejemplo, una fábrica donde han trabajado y han pasado su vida y han vivido y han luchado muchísimas personas, más nuestro propio pasado está ahí, no el pasado de la duquesa de Clariana. ¿Quién desciende de la duquesa de Clariana? ¿Qué sé yo? 4 o 5, seguramente 4 o 5 que están destruyendo nuestra memoria histórica. Bueno, esto es en cuanto a historiadora. Ahora, en cuanto escritora, claro, yo lo que hago en la novela es matarlos, coger y matar a todos los que hacen esta represión tremenda. Me invento un thriller y los mato. Porque claro, como escritora lo puedes hacer. ¿Y qué hago? Y bueno, ya vamos. Y la negreta tiene una historia mucho más feliz de lo que en realidad tuvo. Y bueno, no sé, si quieren preguntar algo, no sé, ¿quieren saber algo más? No sé, supongo que pensaban que iba a explicar algo más de la vida de la negreta, que sabía todo lo que había sido, cuándo había nacido, dónde, no lo sé. No, a mí me gustaría saber el nombre del libro, si se puede conseguir fácilmente. Sí, se puede conseguir. Es El magnetismo del viento nocturno, se llama. ¿Por qué el magnetismo del viento nocturno? Porque descubro también, leyendo, el diario de Barcelona del 13 de octubre de 1792, que está en la Ardiaca, que el 13 de octubre del año 1792 hubo una aurora boreal en Barcelona. Entonces, cuando leí lo de la aurora boreal, digo, bueno, esto hay que hacer una novela ya, ¿no? Es decir, como una aurora boreal en Barcelona. Después, también leyendo, sé que en el siglo XVIII, todo lo que es la parte sur de Europa, lo que sería el sur de Francia, la península ibérica, en Portugal también, se producen muchas auroras boreales en el siglo XVIII. Y bueno, que había habido otra aurora boreal anterior también aquí en Barcelona, pero esa del 13 de octubre la recoge el diario de Barcelona y la describe con mucho detalle. Y bueno, y entonces pensé, bueno, de todo y nada, hice la novela. Pero bueno, sobre todo con la intención también de vengarme, de
mirar hacia atrás, como ayer decía, ¿no? A mí me interesa mucho Walter Benjamin. A mí me parece el concepto de la historia que tiene Walter Benjamin, yo creo que hay que revisarlo, es importantísimo, sobre todo para nosotros, para la gente que estamos luchando por crear un mundo nuevo, que seguramente no lo veremos, pero que sí que vemos que hay cosas que al menos cambiamos las relaciones entre nosotros, que esto es muy importante. Y yo creo que cómo explica el ángel de la historia, Walter Benjamin, a mí me parece, bueno, un descubrimiento maravilloso. Yo creo que me explica toda esta necesidad que yo siempre que he tenido, ¿no? Más intuitiva, no sé qué. Bueno, porque siempre también a mí me interesaron mucho los movimientos sociales, ¿no? Si comprometerme con movimientos sociales, ¿no? Yo, primero, desde el feminismo, ¿no? Hasta, bueno, qué sé yo, últimamente el 15M, ¿no? La universidad indignada, yo qué sé, venir aquí a darles una charla, yo qué sé, todo este tipo de cosas. Y entonces descubro realmente en Walter Benjamin esta posibilidad de mirar la historia para que la historia nos sirva también a nosotros, a nosotras. Esta manera de mirar hacia atrás, delante de la historia que mira hacia atrás para recuperar todo esto. Y por eso, para poner en cuestión esto que decía, que decía en un momento, dice, que concluye la historiadora esta, la Irene Castells, que dice: no hi havia res d'ideològic ni que respongués a una doctrina, només un objectiu precís que els donava la coherència de grup en la seva manifestació de protesta. Ella esto lo dice refiriéndose a la gente que formaba parte o al resultado de este rebombori del mar. Es decir, el menospreciar también desde el punto de vista histórico estos movimientos, como por ejemplo ayer hablaba el compañero Manuel, de lo que había sido la huelga de Ducatès, o esto. Es decir, ¿por qué se considera que esto no tiene poca importancia, este tipo de movimientos? ¿Por qué? Porque son movimientos donde realmente no se cuestiona el orden establecido. La fadrinada realmente no cuestiona. Claro que cuestiona, yo creo que sí que cuestiona. Porque cuando las mujeres salen a reivindicar, mujeres acompañadas de los hombres, a reivindicar el pan para sus hijos y el derecho a comer todos los días, están cuestionando el derecho a seguir manteniendo y reproduciendo la vida. Es decir, estos movimientos muchas veces se menosprecian como el movimiento también de Ducatès. Yo creo que el movimiento de Ducatès, que también eran mujeres y niños que decían, bueno, sí, però clar, però a veure, és diferent, perquè quan dèiem que eren dones i fills i nens, era per la situació de que els homes estaven empresonats la majoria, sí, una part molt important, sí, i també perquè la repressió no era la mateixa. Llavors, s'utilitzava com a escuts humans, si vols. Bueno, está bien. Pero también están protegiendo un espacio vital donde se claro, y era el objeto, no estaba en la casa. Es decir, hay también como una constante de no ver, porque no es que se haga con mala intención, sino que no se ve también la importancia de estos movimientos que tienen en la construcción de nuevas relaciones interpersonales, y también en que estos movimientos a lo que tienden, se realizan, es precisamente porque está en peligro esto que es fundamental en toda sociedad, que es la cura, la protección, la reproducción de la vida. Esto que no se considera y que hace muy poco, recién a través de la historiografía
feminista también se le da una importancia también incluso económica, pero es que no solo tiene importancia económica, sino que también tiene importancia en la medida en que tú dentro de decir, cuidando la vida de los otros, también estás generando más vida. Y si no generas más vida, y más vida con unas condiciones de calidad, no cantidad, sino calidad. Yo creo que los historiadores también pecan mucho constantemente de una manera de ver la historia en cuestión de cantidad, cuantitativamente, qué es lo que produce económicamente y no cualitativamente. Yo creo que eso yo creo que el feminismo nos ha ayudado a mirar también la calidad de las relaciones que se crean, y darle la importancia fundamental que tiene esto. Porque si realmente queremos crear una sociedad nueva, esta sociedad nueva se va a crear cuando cambiemos también el tipo, no solamente lo que es los fundamentos económicos, sino también los fundamentos relacionales, de cómo nos relacionamos entre los seres humanos. Y es más, yo creo, hay muchas historiadoras feministas que lo creen así, y también hombres historiadores, que una de las únicas revoluciones realmente triunfantes en Occidente en el siglo XX ha sido la revolución feminista. ¿Por qué? Porque ha cambiado las relaciones entre las personas, ha de pronto demostrado la necesidad de este cambio de las relaciones entre hombres y mujeres, la importancia de la calidad de estas relaciones, la importancia de la calidad en la manera en cómo nos comunicamos, la importancia también de lo que es la sexualidad dentro de esto, la importancia de la reproducción de la vida y de la cura. Y porque si vemos hacia atrás, como lo hacía el ángel de la historia de Walter Benjamin, y recuperamos también a quienes han participado en esta revolución hecha por las mujeres, vemos que es una revolución en la que no ha habido lo que tradicionalmente se considera una revolución, porque no hay armas, no vemos ejércitos, sino lo que vemos es la instrumentalización de unas nuevas formas de resistencia frente al patriarcado, frente a lo que es la base de la opresión de nuestra sociedad y la base también del capitalismo, que es el patriarcado. Entonces yo creo que esta otra forma de mirar la historia, desde otro lugar, también nos ayuda a replantearnos también este tipo de manifestaciones de populares como mucho más importante, como darle más importancia y pensar en la historia, por ejemplo, por ejemplo en el siglo XX, cómo esas revoluciones que son modélicas en realidad son fracasos, como la Revolución Rusa, o como más cercano, que era la revolución de mi generación, que fue la sandinista. ¿Qué tenemos? Hoy a un pederasta, como es Daniel Ortega, al frente de un país donde nada cambió. Bueno, no lo sé, no puedo seguir enrollando. No, perquè, tornant a la memòria del pa, si sí que es produeix un dubte a tota Europa, o sigui, hi ha un problema agrícola molt gran, i per exemple la Revolució Francesa és fruit de la mateixa situació, sí que hi ha un component ideològic. Sí que és evident que hi ha un component ideològic. Hi ha una altra situació. Sí, no, hi ha molts factors, però un dels factors importants de l'alçament és la pobresa. La pobresa, la manca de menjar, o sigui, la crisi agrícola que es produeix amb el pa a Barcelona, es produeix a tota Europa, sobretot a la part occidental. Per tant, el fet aquest ideològic és més qui ho explica, no tant el... Clar, ara mateix tenim molt clar que aixecar-te, queixar-te del teu salari o demanar una certa igualtat amb certes coses
és política i en aquell moment igual qui ho explicava no ho veu de la mateixa manera. Vull dir que hi ha un punt també d'això. Tens raó, sí. Qui explica la història, qui tenia coneixement a nivell a nivell cultural directament. Sí, però encara escriure, també això, encara hi ha això, aquesta visió sesgada i sobretot una visió que considera la història com un progrés constant, saps? Si té molt a veure amb això. Per l'altra part també podem pecar de mitificar espais concrets. Sí, no. Sigui això o sigui altres coses. Podem arribar també a... Com no tenim informació, agafem la poca que tenim i la fem molt bonica i igual. No dic en aquest cas, però sobretot anant més enrere que encara hi ha menys fons i a nivell història tot és molt... No, sí que tenim que podem, però jo prefereixo mitificar i no oblidar. Jo tenia una pregunta. Per què aquestes 6 persones i no unes altres? O sigui, no s'explica, ningú explica el perquè d'aquestes persones o potser els van agafar els primers que van agafar o els van agafar anant cap a la catedral per tocar les campanes o simplement els van agafar així perquè estaven de la revolta i us ha tocat. Sí, no, mira, és que la historiografia és tan minsa amb això i sobretot amb personatges com aquest que no hi ha una explicació. El que s'hauria de mirar, això no sé si existeix, ho he pensat, però suposo que no està, perquè la gent que ha treballat, com la Irene Castells o gent que ha treballat la qüestió del rebombori del Pau i el mirat, és els judicis. Els judicis no sé si estan, saps? Si està la sentència. Les arres del judici, que suposo que si estan haurien d'estar a l'arxiu militar allà a Pedralbes, que sé que ara està a Capitania General, suposo, que no sé si estan. Això m'ha quedat, a mi per... Jo t'he dit que per fer això no he anat a fons primàries, sinó que he llegit articles que estaven publicats i l'única cosa a fons primària que vaig agafar va ser el diari de Barcelona, la Diaca, perquè és diferent a la investigació que vaig fer quan feia un article i sí que una cosa més d'història, això era una intenció de donar una novella. Però tens raó, que com? Es pot suposar que aquesta gent, sobretot els homes, probablement es van agafar repicant les campanes, que va ser una cosa terrible això. I es diu que la negreta era perquè la van acusar de ser una de les instigadores a cremar una de les barraques. Van veure calant foc a una barraca. Però exactament quines van ser les acusacions, això no l'ho he trobat, no sé, queda pendent. Però sí que he pensat en anar... Aquella era de Barcelona. Era de Barcelona, Sí. Perquè la majoria dels reprimits són de fora de la ciutat. Bueno, hi ha gent de Barcelona. Això també, ara ho diré també. Hi ha uno que és de Ripoll, el Manuel Barbet és de Barcelona, un altre de Vic, el Joan Vila de Barcelona, Josep Montero de Sant Feliu, la Negreta és de Barcelona, i després els altres, els que els van condenar a això, els altres no sé per què no he trobat, són gent de fora però que estaven treballant. El que passa que les revoltes aquestes, que també és un dato molt important, les revoltes aquestes no solament es van limitar a Barcelona, va haver-hi també a Sant Andreu i fora de Barcelona, a Mataró, per molts indrets també van haver-hi aquestes revoltes i per això es tenia molta por. I també una altra cosa, això que deia exclusionat de Barcelona, no, que en aquell moment diuen que són 17, esto tal cual, però
en lo que son lo que se centraba en los diarios del ayuntamiento, ¿no? Lo que se explica de cómo son las revueltas, dicen que quasi bé tots era gent como de viles, gent de malvivir, sobretot castellans nous i gitanos. Yo pienso, puede ser que la negreta, no sé si no sería gitana, porque sería forta. Sí, se le da la negreta. Podría ser que así se gitana, no sé. Porque, bueno, explicaban eso. Que son, sobre todo, son gent forastera. Explica que era también otra cosa similar a la vaga de Lucatès, que en general la gent que fan de a Barcelona no és de Barcelona. La gent que és de veritat de Barcelona és gent de seny, bueno, i és això, no? El que fan una súplica, això sí que lo vaig trobar i lo vaig estar mirant, que està a la Biblioteca de Barcelona, una rogativa a la Verge de la Mercè, que claro, lo sacan estos, ¿no? Los prohombres, los nobles y todos estos, en la rogativa a la Virgen de la Mercè, dicen que, bueno, sobre todo esto, ¿no? que Barcelona siempre es una ciudad pacífica y que se encomienda a la Virgen de la Mercè y que, bueno, que es muy obediente al rey y que, bueno, que ruega porque esto no ocurra más, que estos extranjeros no vuelvan más aquí y que, bueno, y que quieren volver a la paz de siempre. Lo que pasa es que en ese momento se necesitaba que el rey, que no llegara al rey ya a Madrid, las historias de las revueltas, porque en ese momento se ha abierto, o sea, hacía tiempo, desde 1960 y pico creo que se abre la posibilidad de comercio, y en este momento está surgiendo una burguesía mercantil con mucho poder económico, que son las que con los excedentes de este comercio están creando las fábricas, y entonces claro, le iba muy mal estas revueltas, si quieren con esta rogativa y con todas estas historias quedar bien con el rey, ¿no? Que está imponiendo unas medidas que es liberales que les interesa a la burguesía, la burguesía que está surgiendo en este momento. No sé si hay más. Sí, en la Millanga que queman también la fábrica de Bonaplata, sí. Que es, no sé, ahora no sé la fecha. Sí, 1838 creo que es. También decían que los que dirigían todo eran unos gitanos, unos tambores, y que bueno, ahora vamos a quemar, aunque después de todo lo que hay es la primera reacción, quizás mañana lo tratará Agustín, supongo, que es la primera revuelta militar a nivel de Barcelona, me parece que la hoy había habido. Que es la revuelta contra las máquinas que estaban sin trabajo a la gente que antes Demà pensé que vendrà la xerrada sí, sobre la revolta de... Sí, las luditas. Sí. ¿Qué deies tú? No, que anava a preguntar lo del grito aquest de "I viva el rei", Sí. que no sé si a vegades passa que en algunes societats se pensa que els corruptes són els locals i el rei no sap el que està passant aquí. Sí, també. Ara mateix a Xina hi ha moltes revoltes en províncies i reclamen a Pequín que posi ordre perquè els corruptes d'aquesta província estan fent pujar el pa, fent històries que la corrupció està matant aquella població. I reclamen a Xina, o sigui a Xina, a Pequín, perdó, que els vingui a salvar. I no seria una cosa semblant a vegades? Sí, no, és això, és així, segurament és això, però potser també l'altra. Hauria gent que pensava així, però hi havia una altra gent que por ahí deia viva el rei, perquè, bueno, perquè... Per estar cuidant-se I també. que també s'han produït des del final del
2014 fins llavors, s'han de produir ciclament que han certes revoltes dintre la ciutat, entre els d'aquí fora, que fan que el tema del rei sigui una manera d'agafar-te o alguna cosa. Pensa que està molt recent, tot el tema de les campanyes té molt a veure amb els sacerdotes, i tot són els primers que maten. I llavors el rei era com una forma de Déu que està allà, és fantàstic, però té molt a veure amb els últims 80 anys que han anat passant, 70 anys que han anat passant moltes coses a la ciutat, que és la part més amagada, de revoltes a la zona, que tenen el conductor amb el lloc, però que, clar, si va guanyar la guerra del rei, per tant, agafar-te algú que era bo. També pot ser la por a que també l'exèrcit, potser ser que cantem els pisques al rei i ens veien a bombardejar. No, i respecte a això també hi ha tota una puja entre les autoritats municipals i els representants del rei, perquè les autoritats municipals diuen que la culpa de tot també la tenían los acaparadores, porque claro, cuando hacen unos edictos por los cuales el ayuntamiento en ese momento compra también cereal, se abastece así de mucho cereal para proveer a la gente, y hacen que, claro, no tiene dinero para comprar más cereal. Entonces lo que hace es pedir que la gente rica ponga dinero, se crea una junta, pero bueno, una junta solidaria, no sé qué, y se pone dinero y se compra cereal, y entonces también el ayuntamiento, el poder municipal, lo que hace es decir que toda la gente que tiene acaparado grano, que abra los graneros, y se abren todos los graneros, se empiezan a sacar, y tienen un montón, tenían como para, esto es lo que coge el varón de maldad, y se había como muy bien como para solventar el problema de la falta de trigo que se atribuía a la subida del precio tenían acaparado, había gente que escondía. Claro, entonces las autoridades municipales dicen que la culpa de las revueltas la tienen los acaparadores, por eso vuelve a tomar en sus manos toda la cuestión de también esto de hacer una cosa mixta de la compra de grano, ¿no? Y ellos toman el privilegio de poder comprar grano, ¿no? Y ponen toda una serie de prohibiciones para intermediarios y yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es esto, es el conflicto entre el poder local y el poder central, ¿no? que hay también, totalmente, porque el poder local lo que quiere es tener a la gente tranquila, y están los mercaderes que en ese momento les interesa la política liberal que se está llevando desde Madrid. Entonces hay todo como un conflicto en que si se tiene que tasar, si no se tiene que tasar, si yo fijo los precios del pan, fijo el precio del grano, ¿sabes? Hay todo esto, ¿no? Este tipo de conflicto que está muy, muy presente siempre. El que és curiós és que cremessin primer les barraques. No? Que cremessin? Les barraques, aquestes que de venda de pa, perquè en realitat ells no tenien pa per la corrent que hi havia de l'altra banda. No, els de les barraques no són més que uns mig sencers als quals arriba el pa i no cap a l'ara. Pero bueno, es una cosa que pasa habitualmente. Es como ahora cuando van al supermercado y la gente sabe estas revueltas que se producen. La diferència a nivell econòmic del que és un supermercat o un gran... No, però la gent no va perquè és un supermercat, una gran superfície que ha destruït el petit comercial. Va perquè és el que té realment, no? Sí, però tu si el destrueixes i no hi ha pa, no et serveix de res. No, però sí que... Però com és el que van a comprar allà, i és el que... El que em refereixo és que... És molt més, potser és l'impuls més primari. És el que ven car, és el que ven car. Perquè els treballadors del banc o la sucursal aquella bancària no és la banca central de la banca. No, però no. Hi ha tres parts dintre d'aquí. Un que és el comprador, que ets tu. Un altre que és el que produeix i que s'ho queda. De manera que no ho dona perquè l'altre ho vengui. Que és el que també marca el preu, Aquest també és el que marca el preu. Per tant, aquest intermig d'aquí no és depenent de l'altre. Però és que al final no sap on està. Sí que ho sap, perquè sí. Clar que ho sap, perquè si no aniria després a casa
del tio que va cap ara. Sí, pero también es que bueno, tú has de pensar también en el sentimiento de la gente, el de idiosincrasia, ¿no? De cuando se junta un montón de gente, los grupos, la masa, Sí, la rabia, bueno, este me vende caro, aquest em ven car, ¿no? Aleshores yo le calo foc a la barraca porque ven car. Pero no solamente cada foca la barraca, sino que agafen la massa i el pa i la farina i se la porten. Però convents encara no creuen, no? Iglesias no sé. No, iglesias en aquest moment no creuen. Lo mandan a tomar el movimiento, al canónigo i al caputxí i a tot això. Però en aquest moment no creuen, no. Almenys no hi ha... No sé si no hi ha registre. No es puc saber. Sí, no sé, hagués sortiria. El que sí digo que lo reputean al obispo, que también esto es, bueno... Això també deu influir, Clar, sí. El poder, no és el mateix. Quan comença a cremar convents, etc., ja l'església ha perdut. Pero bueno, entrar a la iglesia y agafar la campana, empujar al obispo y a los canónigos... Home, també és una època que tot just la gent comença a dir, ostres, pensar puc decidir, o sigui, Eric Fromm diu que la gent era a l'edat mitjana fins al Renaixement, diguem-ne, la gent era molt l'església, manen el que... O sigui, el que em diu el capellà, tot és superstició, tot és el que em pugui passar, fins que arriba el Renaixement, arriba les cartes, i la gent comença a qüestionar-se les coses. No? Comença a dir, ostres, no tinc per què ser sempre cert, o sempre puc... O sigui, això just abans de la Revolució Francesa. O sigui, la gent comença a empoderar-se en aquesta època. Potser per això encara potser no han pensat, no es qüestionen l'Església. Es qüestionen el poder o que el forner m'ha pujat el pa. No que va per dalt, ¿no? No, pero mira, lo que tú dius es part també d'una visió de la història com un progrés, i no és així. Perquè, mira, i això de que pensem que a l'edat mitjana o al començament de l'edat moderna la gent tenia un pensament molt més dependent dels poders de l'Església que després, al segle XVIII o al segle XIX. No és així, perquè hi ha molts exemples de que en realitat sempre va haver-hi persones i grups socials que en diferents èpoques van revoltar-se contra el que és el poder eclesiàstic i que inclús es va qüestionar la idea de que existís o no una divinitat. Perquè tu pots qüestionar el poder religiós, però continuar creient que hi ha un destí marcat per un ser superior. I això sembla que històricament depèn de qui t'explica la història, si te l'explica algú historiador que pot venir ja del liberalisme, del positivisme o del marxisme més tradicional o de la socialdemocràcia, t'explicaran la història precisament d'aquesta manera. De la manera aquesta de que hi ha un progrés continu i que hi ha accidents, excepcions, que fan retrocedir aquesta història. I no és així.
tenim una prova, la història avança, retrocedeix. Hi ha moments de qüestionament en grups, en diversos grups socials, de qüestionament molt forts, inclús, no sé, en època clàssica, en època griega. Jo que sé, havia gent, no tothom pensava que els déus estaven allà i creien en aquest poder de la casta sacerdotal, com es fan creure, no? Probablement Sòcrates no creia en els déus, segurament, probablement. I els estoics també no. I durant l'edat mitjana hi havia grups que es conformen, que és això de los valdenses, molts grups de gent que es revolta en contra de l'Església, més enllà de que té un líder carismàtic que després es transforma en una mena de líder religiós, això que sé, però hi ha molts exemples. Hi ha un exemple molt interessant que lo treu un historiador, que a mi m'encanta molt la microhistòria, jo penso que és superinteressant i els italians van fer molta microhistòria, és a dir, agafar un personatge i a partir d'una història, un fet, i a partir d'aquest fet reconstruir una època. A mi me parece superinteressant. Hi ha un historiador que es diu Carlo Ginzburg, que jo te lo recomano para que veiessis una mica més gran això que tu deies que deia l'Elifa, para rebatir l'Elifa. El Carlo Ginzburg agafa un personatge que es diu Menocchio, que és un molinero del segle XVI i que va ser jutjat per la Inquisició. És un moliner del nord d'Itàlia, no me'n recordo de l'associació del Friuli, no me'n recordo. I aquest moliner tenia un molí i la gent anava a moldre al seu molí i ell li explicava el món a la seva manera. Tenia tot una cosmogonia, que s'havia fet, que explicava la creació del món, el per què estem aquí, tota una filosofia que no tenia res a veure amb l'Església, res, ni amb el Déu creat, nada, tota una historieta. I el tio anava discutint, li agradava moltíssim parlar i discutir i explicar això, i se posava a discutir amb tothom. Sembla que uno, que le tendría rabia, vete a saber por qué, por cuestiones de morir, yo qué sé, lo denuncia al cura del seu poble i van fer un judici. Finalment lo van condenar a portar el San Benito, el capirote aquest, jo què sé, però li van dir que es callés, que no parlés més. Però com ell era molinero, sembla un conte, però continuava parlant i no callava. I fins que finalment lo van cremar, va acabar cremant. Però això és molt interessant perquè què és el que demostra el Carlo Ginzburg? La intenció d'ell és explicar que des de sempre va haver-hi una cultura oficial, una cultura que és la que ens arriba a nosaltres com una cultura molt relacionada amb els avanços científics del moment, és la cultura oficial. I una altra cultura, que és la que ignorem i que està allà perquè la mirem des d'un altre lloc, i que té també una manera d'explicar el món que no era tan diversa a la que en aquest moment s'estava explicant a través de la ciència del segle XVI, però amb unes formes totalment populars, amb uns exemples i formulismes que no tenien res a veure amb el que s'estava fent en la cultura més relacionada amb la ciència de l'època i amb
amb el saber també eclesiàstic del moment. No? I ell parla de la relació i de com aquestes dues cultures es nutreixen una de l'altra, a diferència de lo que tradicionalment ha cregut inclús el marxisme, no? De que les classes populars veuen de les classes altes en quant fa a la qüestió cultural, ideològica. Ell diu que hi ha un trasbalsament de les dues parts. I per això és que també això ens dona a pensar de que segurament en tota època hi ha hagut gent i grups de gent que estaven en contra d'aquest poder eclesiàstic i que no va ser necessari esperar a la il·lustració perquè... No, això és el que ens fan creure, o això és el que podem llegir a partir d'aquesta lectura lineal de la història, aquest pensament que ens fa del temps, com si el tiempo fuera una línea recta que nos lleva hacia un futuro mejor.